en el campeonato estatal, ¡buah! Brutal. Era una experiencia increíble. Todo el colegio ahí, compitiendo contra tíos que acabaron jugando en división no súper alto. Y luego después de ganar, hay que tener el anillo ese estatal, que lo tengo todavía en casa ahí precioso. Luego me llaman de nuevo para la sub-18 en Letonia. Y ahí es cuando ya me reúno con tíos como que estuvo en la preselección: Santi Aldama, Carlos Alocén, Dida Cuevas, Golden, Joel Parra, o sea, tíos que están jugando en ACB, en NBA. Entonces, bueno, para mí es brutal. Yo hice mis 4 años en William & Mary y me graduó con mi diploma. Decidí irme a una universidad entrando en el Transfer Portal, que me quería usar, que me iba a dar minutos, y lo veo como oportunidad solamente de baloncesto, ¿no? A nivel baloncesto. Mejora individual, hacer más cosas, tener más peso en el equipo. Y la verdad es que la temporada tampoco fue muy bien, pero disfruté también bastante. Yo noté mejora, mis números subieron, que era lo importante también. Y al final me ayudó eso para dar el paso a donde estoy ahora. ¿Qué pasa, Juanmi? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Luis? Aquí estamos otro día. Y bueno, hoy vamos a entrevistar a un perfil bastante curioso, un perfil bastante interesante, como lo es Miguel Ayesa. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis, tíos? Estamos bien, estamos bien. Así que bueno, vamos a hablarte básicamente de lo que fue tu experiencia a nivel deportiva desde pequeño, tus inicios en el baloncesto y sobre todo también combinarlo con temas personales y con lo que tú quieras contar. Así que bueno, quería empezar precisamente con cómo empiezas en el baloncesto, qué es lo que más te llama del deporte, cómo empiezas. Bueno, mi padre fue jugador profesional y fue agente muchos años. Entonces, yo cuando era muy pequeño, ya me llevaban a las canchas, cuando iba a ver a sus jugadores y eso, entonces siempre he estado rodeado con el baloncesto. Y yo creo que eso es lo que empieza, ¿no? El amor al baloncesto ya de pequeño. Y bueno, tengo fotos ahí de 3 años con camiseta de los Heat ahí jugando al baloncesto, cosas así. Entonces, un amor que hasta hoy sigue, ¿no? Entonces, yo empecé eso con lo que me enseñaba mi padre, que veía yo que también debía jugar y eso. Y luego, cuando fui ya creciendo, pues poco a poco ya me metí más en equipos y eso, pero empezó gracias a él. Porque tú naciste en Madrid, ¿verdad? Sí, sí, Y desde el 2000, si no me equivoco, y en sí, el 2009 te mudas con tu familia a Miami. sí. Entonces, ¿cómo viviste eso? Porque, claro, tú eras muy pequeño y tiene que ser un cambio enorme de tus amigos de toda la vida, de tu Claro. familia, de tu entorno. ¿Cómo se vive eso siendo tan chico? O sea, ¿qué nos puedes contar? Bueno, al final fue una cosa un poco especial porque no nos fuimos, o sea, nos fuimos porque mis padres querían. Entonces, claro, yo y mi hermana nos fuimos porque teníamos que irnos, pero sí fue duro porque, bueno, es otro idioma que nos tenemos que aprender ahí lo más rápido posible. Y luego, lo que dices tú, los amigos del colegio que ya no estaban cerca, mi familia que ya no estaba cerca, entonces estamos ahí en Miami básicamente solos, ¿no? Mi madre es cubana y tenía familiares que vivían en Miami y una prima, no sé cuánto, pero básicamente estábamos solos en Miami. Era un periodo de adaptación que llegamos en enero y hasta el siguiente año ya no estábamos adaptados. O sea, bien, bien. O sea, estábamos todavía averiguándolo todo eso, pero cambio brusco, pero al final lo agradezco mucho porque he disfrutado mucho de los Estados Unidos y la gente que he conocido y las experiencias que he tenido, entonces lo agradezco mucho. Y allí intuyo que de las primeras cosas que piensas al llegar allí es baloncesto. ¿Dónde puedo jugar? ¿Dónde puedo apuntarme? ¿Cómo decides tú bueno, hay aquí un equipo o me apunto a tal sitio? ¿Cómo se desarrolló todo? Bueno, la verdad es que yo cuando llegué a los Estados Unidos me puse a jugar al béisbol 2 años
porque como en España no había béisbol, yo estaba metido, tenía metido en la cabeza que quería jugar al béisbol. Jugué 2 años y no me gustó nada, entonces me ya puse a jugar al baloncesto y lo que hicimos fue meter una liga así de un parque que había al lado de casa, que era, iba todos los niños locales y gente de mi colegio que iban a ir a jugar también, entonces empezó todo ahí. Y ahí también tenían entrenadores voluntarios, entonces se puso mi padre a entrenar. Y ahí es donde empezó ya o sea, mi baloncesto ya 5 contra 5 más en serio, con mi padre entrenador, que luego ya él acabó siendo entrenador mío con AAU y eso más tarde, pero ahí empezó todo. Y bueno, nos has contado que empezaste en una liguilla así un poco más menos seria y tal, pero en el momento que ya tú subes y pasas al instituto de allí de Estados Unidos, Ujú. ¿cómo es ese paso de decir, pues yo quiero jugar aquí al baloncesto, entrar en el equipo? ¿En qué equipo era? ¿Qué high Ujú. school era? Que si nos puedes contar un poquito de ese tema. Sí, pues a ver, yo me inscribieron en Doral Academy, que es el instituto que acabé yendo. Hice todo lo que se llama middle school ahí, que es sexto, séptimo y octavo. Y cuando entré al instituto me metieron en el equipo de JV. Y si soy muy honesto, no era muy bueno al baloncesto cuando tenía 14 años. Y yo no tenía metido en la cabeza que, no sé, que quisiera jugar en la universidad y nada. Yo estaba jugando al baloncesto porque me gusta el baloncesto. Y cuando fue mi segundo año de instituto, que tenía ya 15 años, me noté que tenía más nivel, con más mejora, o sea, sobre todo en el acierto en tiro de tres, que es por lo que se me conoce ahora, pero ahí yo creo que es cuando me di cuenta de que, bueno, a lo mejor puedo hacer algo con esto, no es solo para divertirme, sino puedo convertirlo en algo más. Y, a ver, yo siempre de que era pequeño quería jugar al baloncesto profesionalmente, pero hasta ese punto yo creo que es cuando me di cuenta que podría ser o sea, una realidad. Y Y bueno, luego ya, ya, pues, sí. perdona que te corte, Nada, no es te pasa ya nada. en high school, cuando llegas al instituto, la rompes entera, o sea, literalmente campeón estatal con unos promedios espectaculares, sobre todo en anotación, si no me equivoco, atleta del año en tu instituto, o sea, ¿cómo es todo eso? ¿Cómo lo asimilas? Wow, pues yo era el sistema que teníamos con el entrenador, que es un poco una historia muy peculiar porque es un entrenador que estaba de entrenador en una división uno muy alta, y por no sé qué, no sé cuánto, un problema que tuvo que dejarlo y se puso a entrenar justo en mi high school, ¿no? Entonces empecé yo con él cuando estaba en el JV con 14 años y ya cuando me suben al varsity en mi año junior es cuando empecé a acostumbrarme con todas sus jugadas, con sus defensas, eso y era, o sea, lo llevaba como, buah, como si estuviéramos jugando en el División uno más alto del país. O sea, era entrenamientos de 4 horas todos los días, 75 jugadas, no sé cuántas mil defensas, pero es que jugábamos estelar. O sea, me acuerdo, uno de mis mejores amigos, Austin Ford, era un 5 bueno, 6'2", ¿cuánto es en metros? Uno, O uno, es unos poco, es 90 poco. y largos, o sea, Sí, sí, jugaba de 5 y este tío yo creo que es el que más faltas en ataque generó en el año y el que mejor me ha bloqueado en la historia. O sea, me liberaba siempre. Y, o sea, gracias a él es porque tiro solo todo ese año y meto los puntos que meto. Entonces, era un equipo donde todo el mundo estaba muy metido en su rol, jugábamos todos a muerte y al final es porque la razón por la que conseguimos dejar un montón de equipos, creo que de los 34 partidos, 25, el contrario no llegó a 50 puntos. Y, o sea, claro, una cosa, porque claro, si no llegan a 50 puntos, metes tú 52 y te vas a casa y ganas. O sea, era. Y luego, a ver, aunque era el entrenador un poco, sí, como militar y eso, pegando gritos y eso, nos fue de puta madre y al final, pues, en el campeonato estatal, ¡buah! Brutal. Era una experiencia increíble. Todo el colegio ahí, compitiendo contra tíos que acabaron jugando en división no súper alto. Y luego después de ganar, hay que tener el anillo ese estatal, que lo tengo todavía en casa ahí precioso. Y me acuerdo volviendo en el autobús, ahí con la policía al lado, escortando eso, fue muy chulo.
pero no, mi último año de instituto fue muy especial. ¿Y cómo viviste esos momentos de, claro, porque supongo que en el instituto todo el mundo seguía el baloncesto, todo el mundo os conocía a ustedes, a todos los jugadores que pertenecían al equipo y tal? ¿Cómo, o sea, tú ibas por allí, la gente te paraba? ¿Cómo se vive eso? Porque claro, tú no dejas de ser también un chaval en ese momento, entonces tiene que ser Claro, un poco extraño esa cosa de que te paren, de que te conozca todo el sí. mundo, de estar en las miradas, tiene que ser rarete. Eso pasó ya cuando acabó la temporada, porque antes de la temporada, si soy muy honesto, yo creo que la gente no confiaba en el equipo, porque el año anterior teníamos a 3 tíos que se graduaron y o sea, eran muy, muy buenos y no conseguimos ganar un campeonato estatal. Entonces llegamos ese año, habíamos empeorado, ¿no? Habíamos perdido piezas importantes, pero teníamos claro que íbamos a ganar. Y luego ya después de ganar, que acabamos en marzo, el resto del año fue volando. Íbamos lo que llama el town hall, o sea, el ayuntamiento ahí para reunirnos con el alcalde. Nos íbamos a no sé cuánto a dar a que nos dieran un diploma, no sé cuánto, a que nos dieran una medalla. Entonces, no estábamos en clase nunca, estábamos viajando no sé qué, no sé cuánto, la gente en las clases ahí siempre hablando de ello, entonces nos lo pasamos muy bien. Fue divertido. Bueno, y después de destacar en el high school, llega una llamada que no sé si fue inesperada para ti, pero fue la de la selección, en este caso sub-18, y sorprende precisamente porque normalmente nos encontramos con casos de en la sub-18, la mayoría son jugadores de cantera CB o que prometen a llegar a Leboro, a las categorías españolas. Entonces, ¿tú Ujú. cómo lo viviste y sobre todo si te sentías extraño rodeado de gente que jugaba en otro entorno? Sí, sí, fue una cosa muy peculiar porque yo entro en una concentración que fue en Ciudad Real de una semana solo. Me llamaron para probarme y eso y lo hice bastante bien y disfruté un montón. Y luego me llaman de nuevo para la sub-18 en la Letonia y ahí es cuando ya me reúno con tíos como que estuvo en la preselección, Santi Aldama, Carlos Alocén, Didac Cuevas, Golden, Joel Parra, o sea, tíos que están jugando en la CB, en NBA, entonces, bueno, para mí es brutal, ¿no? Estos tíos que, a ver, yo no los conocía antes de llegar, pero el nivel es alto y ahora ver a dónde han llegado también es increíble. Entonces, eh, a mí me gustó, o sea, la experiencia fue muy, muy buena. Para mí era un baloncesto completamente diferente, porque como llego yo de high school, cosas como el shot clock de 24 segundos que en high school ni tienen, entonces a mí varias me pitaron, pero no pasa nada. Luego, las distancias de triple, que en high school están muchísimo más cerca, me costó un poco acostumbrarme también a tirar de tan lejos. Luego también, aunque hablo español y lo hablo bien, el lenguaje de baloncesto en español también me costó acostumbrarme porque, a ver, lo había aprendido yo todo en inglés, pero fue una experiencia brutal. O sea, estuvimos en Melilla ahí concentrados, luego nos fuimos a Letonia y estuvimos 3 semanas en diferentes ciudades jugando contra tíos también que están en la NBA ahora mismo. O sea, jugamos contra Lukas Samanic, que estaba en Croacia, jugamos contra equipos como Grecia, Italia. O sea, fue brutal y para mí representar a España era un honor grandísimo. Entonces yo me lo pasé muy bien. Y volviendo, en plan, valorando un poco el juego que se diferencia mucho entre España y Estados Unidos y tal, ¿qué diferencias encuentra? Porque la mayoría de gente nos dice que aquí en Europa es mucho más táctico, menos físico, que allí en Estados Unidos es mucho más físico, más velocidad. O sea, ¿tú te costó ese adaptarte un poco al juego cuando viniste aquí a la selección o que no puedes Lo, contar? lo que más a mí me sorprendió es que aunque jugaran con reloj de 24 segundos, jugaban más lento que cuando jugaba yo en high school. Porque lo que dices tú, ahí en los Estados Unidos es todo físico, es todo velocidad, es todo atacar a muerte y tácticamente yo no diría que es igual que en España, ¿no? Aquí es mucho más, o sea,
al punto, o sea, súper detallado y eso, y eso es una cosa que me di cuenta que me sorprendió. Y yo diría que hasta ahora, o sea, también comparado con la universidad, ahora mismo es muy parecido también la diferencia. Y precisamente llega tu paso a la universidad y decides irte a la William and Mary Tribe. Ujú. ¿Y cómo es la experiencia allí? Estás 3 temporadas, si no me equivoco, Cuatro, y cuatro. 4 temporadas. Ujú. ¿Y qué tal la experiencia, sobre todo del cambio de high school a la universidad? Claro, a ver, pues el cambio más brusco yo creo que era el nivel de competición, porque, a ver, en Miami no es que sea la mejor región del país del baloncesto, no, hay equipos buenos, cosas así, y todos los jugadores no tienen un nivel muy alto, pero es que cuando tú llegas a División uno, todos los equipos están compuestos de los mejores jugadores de high school, de sus equipos. Entonces, todos los días estás jugando contra mucho talento, ¿no? Y también era una cosa que se lleva muchísimo más en serio, claramente, que el instituto. El estilo scouting, o sea, hacíamos un montón de scouting en la universidad, vídeo todos los días, pesas a lo bestia. Entonces yo creo que lo que me costó adaptarme fue todo eso se tomaba muchísimo más profesionalmente, aunque no lo fuera, y muchísimo más en serio, porque al final es una competición que estás representando al colegio y están poniendo mucha pasta y eso, entonces yo creo que fue la diferencia, que era muchísimo también más detallado. Sí, sí. Y un poquito hablando de tu rutina, de tus hábitos que tenías en ese momento, ¿cómo era un día a día tuyo desde que te levantabas, entrenamiento o después del día de partido? ¿Cómo lo orientabas tú? Pues un día de entrenamiento habitual sería, o sea, un día normal, ¿no? Sería normalmente de 8 a 12 y media por ahí teníamos clase, entonces no sé si eran tres o cuatro, dos o tres clases por día. Luego después íbamos a la arena, hacíamos nuestras pesas, una horita, no sé qué, no sé cuánto. Eh, y luego también las pesas variaban, en verano era mucho más a lo bestia y luego ya durante el año era más como para mantener y eso. Y luego ya un entrenamiento normal, que sería de 2 horas, 2 horas y media. Y si, por ejemplo, si en esa semana hay un partido, pues después del entrenamiento nos sentaríamos ahí, nos veremos media hora de vídeo, haciendo el scouting, o sea, hablando de las tendencias de cada jugador, las jugadas. Luego también en los entrenamientos hacíamos lo de scouting, o sea, nos poníamos a 5 tíos haciendo las jugadas de otro equipo para preparar el partido. Y luego ya pues después de entrenar, pues ya a ir a comer a la cafetería de la universidad y pues para casa a dormir. O sea, y luego en los días de partido, normalmente veníamos por la mañana a hacer así una sesión de tiro de equipo, luego veíamos vídeo, luego comida de equipo ahí todos juntos en una sala en el pabellón, luego íbamos a ver vídeo de nuevo, ya más de personnel. Nos hacían también un test del personnel para saber que nos lo habíamos leído la noche antes. Y si respondías mal, a veces que había consecuencias, pero a mí no, a mí no me pasó. Y luego, pues ya el partido, o sea, preparando el warm-up, haciendo un montón eh, de, sí, preparación pre partido, vendándose, cosas así, luego ya el partido y después te dejaban la comida y te ibas a casa. Y yo la verdad es que disfruté mucho de la universidad, aunque a mí no me fue, o sea, perfecto, no me fue estelar, ¿no? Fue una situación a veces un poco jodida durante esos 4 años, pero yo también disfruté mucho. Ibas a sitios muy, muy chulos, o sea, yo jugué en Oklahoma, jugué en Stanford, jugué en Pittsburgh, entrené una vez en Duke, o sea, pabellones así increíbles e históricos que nunca en la vida habías pensado que ibas a estar ahí. Entonces, yo lo gocé. Y, y hablando un poco más un poco más personal, ¿te costó mucho compaginar tus estudios con los entrenamientos, los partidos? Porque claro, supongo que muchos viajes, muchos partidos en poco tiempo, porque la temporada no es muy larga. Entonces, ¿cómo te costó ese estudio, partido, entreno? ¿Cómo lo llevaste? Yo
La verdad es que te ayudaban mucho, o sea, tenían ayudar, cuando digo ayudar es más ayudar a controlarte en los horarios, porque cuando lo haces al principio de semestre, te sientas ahí con lo que dice el advisor, y ella te ayuda, dice, bueno, esta clase va bien con el entrenamiento, esto se la puedes pillar, pero esta no, sé qué, sé cuánto. Luego también, lo que dices tú, como era una temporada corta y empieza en noviembre y acaba en marzo, nos pillaba al final del primer semestre y al principio del segundo semestre, porque las clases acababan a finales de noviembre y todo diciembre, principios de enero era vacaciones, entonces tampoco tenías que preocuparnos de las clases y eso. Y luego ya cuando empezaba el colegio, estabas febrero y un poquito de marzo con las clases y los partidos y eso, y luego ya cuando acaba la temporada tampoco te preocupabas mucho. Pero no, te ayudaban mucho. Yo tuve compañeros que hacían exámenes en el avión a veces, y porque teníamos un viaje de una semana y no había otra manera, pero la verdad es que te ayudan mucho y lo hacen muy fácil. O sea, estuvo bien. Y después de esos 4 años te vas a Carolina del Sur. Ujú. Y quiero saber un poco por qué se da y cómo lo vives sobre todo tú personalmente. ¿El por qué cambió? Sí, A ver, yo hice mis 4 años en William and Mary y me graduó con mi diploma y a ver, yo en nivel baloncesto no tenía los números para dar el salto directamente a España después de estar en William and Mary. Entonces decidí que después de mi último año, que tenía el diploma y eso, que había sacado lo importante, ¿no? Decidí irme a una universidad entrando en el Transfer Portal, que me quería usar, que me iba a dar minutos, y lo veo como oportunidad solamente de baloncesto, ¿no? A nivel baloncesto. Mejora individual, hacer más cosas, tener más peso en el equipo. Y la verdad es que la temporada tampoco fue muy bien, pero disfruté también bastante. Yo noté mejora, mis números subieron, que era lo importante también. Y al final me ayudó eso para dar el paso a donde estoy ahora en España. Entonces yo también me lo tomé como una business decision, como dirías. sí, porque además en la universidad tiene unos promedios muy buenos, sobre todo desde el triple, Ujú, con casi un 38%, que es raro, sobre todo ver hoy en día tiradores puros españoles, en el sentido de ujú, que no han evolucionado tanto por ahí, sino que van desapareciendo como este estilo de jugadores de catch and shoot. Entonces, ujú. en ese sentido, también como el clavijo, tu equipo actualmente, ¿cómo te ojea? O sea, ¿cómo es el proceso de me quiere un equipo recién descendido de Leboro a Les Plata? ¿Y cómo surge todo? Bueno, he tenido la suerte de que el director deportivo es Genaro Díaz, que a mí me entrenó cuando estuve en la sub-10, sub-22. Fue una concentración de una semana así, pero ahí nos conocimos y tuvimos una buena relación. Y me escribió varias veces cuando estaba en la universidad que iba a hacer al final del año, no sé cuánto, cuando hice el transfer a Carolina del Sur. Y yo, cuando tomo esa decisión, estoy pensando entre irme a España o hacer un año más de universidad. Entonces, ya el clavijo me había hablado a esas alturas y decidí hacer un año más de universidad porque quería darme una oportunidad, o sea, de jugar más en la universidad, de intentar por lo menos meterme en el March Madness, aunque no pasó, pero lo intentamos. Y luego ya cuando acabó este año pasado, eh, estuve hablando con Genaro también y al final pues me pasan la oferta a, a mediados de julio y dije que sí, porque era un buen sitio, me habían contado que Logroño es muy bonito y lo es, y es un buen equipo, una buena organización, tiene un pabellón muy bonito, o sea, y además como es el primer año de carrera, pues un sitio donde hay alguien que me quiera de verdad y me conozca y me valore, pues también era muy importante para mí. ¿Y cómo es tu adaptación? Porque claro, toda la vida jugando en Estados Unidos, como quien dice, aunque de vez en cuando venías a España con la selección, pero esa adaptación del baloncesto estadounidense ahora aquí más profesional y tal, ¿cómo lo llevaste? Porque fácil no creo que tuviera que ser. O sea.
No, no, no. Me ha costado mucho, yo creo que algunas de las reglas, o sea, porque yo cuando vine tuve que preguntar que, oh, si hago esto, ¿qué pasa? Y si hago esto, ¿qué pasa? Entonces, aprendiéndome eso un poco. Luego también aprendiéndome, bueno, a ver, acostumbrándome a jugar con tíos muchísimo más mayores que yo, porque en la universidad el más mayor tendrá 23, 24 y yo con 24 me estoy topando con tíos de 30, 32 años que están más hechos, están más fuertes, son más veteranos, tienen trucos, cosas así, entonces acostumbrarme a eso, ¿no? Eh, una cosa que sí he notado es que aquí son más físicos o sea, en defensa, estilo dando hostias, ¿no? En Estados Unidos eso no puedes escaparte con tantas así, faltas así no vistas, ¿no? Pero acostumbrarme de eso y acostumbrarme de el estilo de juego que es, lo digo, es con 24 segundos más lento, más parado, más táctico, pues yo creo que no estoy disfrutando mucho, pero poco a poco estoy acostumbrándome más a la liga y yo creo que poco a poco seguiré mejorando. Y a mí me gustaría saber en qué se diferencian, porque al fin y al cabo tú has vivido en dos países con una afición muy fuerte al baloncesto. Ujú. Y me gustaría saber cuál es la diferencia entre una afición, por ejemplo, de NCAA, de una universidad, y de un equipo de España, en este caso de Segunda AF. A ver, yo creo que eh, college basketball es muy grande en los Estados Unidos. Da igual si estás en Duke o si estás en William and Mary, ¿no? O sea, dos niveles completamente diferentes en División 1, pero la afición es la misma, ¿no? Yo creo que William and Mary promediábamos 3.000 aficionados por partido o algo así. O sea, venía mucha, mucha gente. Y luego los partidos de fuera también se petaban. Entonces, yo creo que eh, el college basketball se vive mucho más que la segunda fe, por ejemplo, no diciendo que en Clavijo no tenga buena afición ni nada, porque tienen muy buena afición y nos apoyan un montón, pero es que College Basketball es una cosa completamente diferente. Yo creo que hay aficiones de College Basketball que son aún mejores que algunos equipos de NBA, ¿no? Porque o sea, es un orgullo de colegio. A ver, puede venir un tío que no sepa nada de baloncesto y te va a apoyar a muerte porque va al mismo colegio que tú, ¿no? Entonces, por ejemplo, William Mary teníamos o sea, una población muy anciana, o sea, de la ciudad, y venían a todos los partidos y estaban gritando y poniéndote a parir, pero era porque vivían en la ciudad y porque habían ido a William Mary en su época. Entonces, eso es como una afición que es de por vida. Entonces se vive muchísimo más. ¿Y cómo te estás viendo ahora en este inicio de temporada ya en el Clavijo? ¿Cómo te estás viendo? Porque hemos visto tus números y la verdad que son muy buenos. O sea, que enhorabuena. Pero ¿cómo te estás viendo tú de nivel de sensaciones un poco? Pues nivel sensaciones, yo diría que bien. O sea, me estoy acostumbrando todavía. No diría que sé jugar o sea, al estilo español 100% todavía. O sea, también me estoy acostumbrando a algunas cosillas, a cosas así. También acostumbrándome a las defensas que me hacen, porque en los partidos ha habido varias veces ya que me ponen a un tío encima en la esquina y no es, a ver, no es tan fácil como salir de un stagger y tirármela solo, ¿no? Salgo y me salen dos tíos, tres tíos, entonces o sea, con esas defensas me está haciendo que tengo que hacer más cosas, ¿no? O sea, me está enseñando que tengo que, no sé, saber generar espacio en diferentes formas de las que sabía antes, ¿no? O sea, con más golpes, con más choques, con velocidad, cosas así. Entonces, yo creo que al final me estoy dando bastante porque si me acostumbro a esto ahora, ya en el futuro ya lo tendré dominado y podré sacarle más beneficio a esos tipos de defensas que no me las harán más, espero. Y en ese sentido, a nivel deportivo, ¿qué aspiraciones tienes a corto y también a largo plazo? A ver, yo creo que soy un jugador que trae mucho valor a un equipo. O sea, siendo tirador, yo creo que todos los equipos necesitan un tirador, ¿no? O dos. Entonces yo creo que atraigo valor en ese sentido. Y pues a corto plazo yo creo que tenemos un equipo que puede llegar a playoff
aunque las cosas a veces parecen un poco chungas, pues yo creo que tenemos equipo para llegar al playoff y competir bien. Yo creo que todavía ¿cómo se diría? We haven't broken through yet. O sea, no hemos No hemos todavía, popularizado todavía. exactamente, o sea, todavía estamos como creciendo como equipo y yo creo que poco a poco siga la temporada, yo creo que vamos a poder jugar a nuestro estilo y más cómodos y nos va a ayudar para la postemporada. Y luego a largo plazo yo creo que mis aspiraciones es llegar al nivel más alto posible. El nivel al que llegue será dictado por mi trabajo y por lo que haga día a día y yo creo que eso ya veremos ya en el futuro, pero yo a seguir trabajando y a ver a dónde me llega el baloncesto. Y a lo mejor ACB, el sueño de jugar en la ACB o incluso Euroliga, ¿o te lo planteas? Hombre, claro. Yo creo que si lo preguntas a cualquiera y te dice lo mismo. O sea, llegar a un nivel tan alto, jugar en equipos tan históricos, claro, a mí me encantaría y es una aspiración que tengo seguro y no sé si se conseguirá o no, pero trabajaré 100% a ver si algún día lo puedo conseguir. Eso seguro. Y a nivel selección, que no has comentado nada, ¿cómo te ves de aquí a unos años? Por ejemplo, ¿te gustaría o te verías representando a España en los próximos Juegos Olímpicos? Son Wow. palabras mayores, pero bueno, soñar es... Sí, bueno, wow, debutar en el equipo absoluto sería un sueño. Y bueno, si es que necesita un tirador que sabe que me puede llamar y que haré mi trabajo como lo hago en cualquier otro equipo. Y si le faltan triples, ahí estoy. Y ya un poquito ya la última pregunta, ya para ir terminando, ya es un poco más filosófica, pero se la hacemos siempre a todo el mundo porque cada persona responde una cosa diferente. ¿Y qué es para ti el éxito? O sea, porque, claro, es un tema complicado, así te puedes pensarlo un poquito si quieres, pero ¿cómo lo definirías para ti? Wow, es que yo estuve hablando el otro día esta misma pregunta y yo creo que para mí definiría el éxito como tener un impacto positivo con el mayor número de personas posible. O sea, si yo puedo ir a un partido y que me vea un niño y me ve jugar muy bien y después del partido echo con los 5 digo gracias por venir al partido y eso se le queda de por vida en la cabeza y luego dice wow, yo quiero ser como ese tío y luego ese llega a ser un jugador de baloncesto, pues yo creo que es éxito. Yo creo que eso es lo más importante para mí, la verdad. Dejar un buen ejemplo para la gente que nos viene a ver. Y bueno, ¿tú tienes alguna pregunta más, Yo nada, Juan? darte las gracias No, por gracias a este vosotros, ratito, tíos. que espero que hayas estado a gusto, cómodo y que, Sí, vamos, por sí. lo menos se me ha pasado muy rápido. Así que darte las gracias simplemente. Muchísimas No, gracias. gracias a vosotros, eh. He disfrutado mucho de las preguntas muy buenas, eh.